Francia, antaño referente mundial, hoy arde y suplica por sobrevivir. Las calles de París y otras grandes ciudades francesas ya no son solo el escenario habitual de protestas o manifestaciones pacíficas. Ahora retumban con un solo grito, un clamor popular que une a millones de voces. El pueblo exige que Emmanuel Macron renuncie de inmediato, sin condiciones. Ya no se debaten reformas ni se buscan pactos de último minuto. Millones de ciudadanos están hartos, cansados de promesas incumplidas, y ven el gobierno como una causa perdida, una estructura que ya no los representa ni los protege. En apenas un año, el gobierno francés ha colapsado en 5 ocasiones consecutivas. Jamás, en la historia moderna, Francia había mostrado tal fragilidad ante el mundo. La nación que fue símbolo de civilización, modelo de democracia y potencia mundial, hoy enfrenta una inestabilidad sin precedentes. Incluso en los momentos más oscuros del siglo XX, como durante la Segunda Guerra Mundial o la crisis de mayo del 68, Francia supo recomponerse rápidamente. Hoy, el panorama es mucho más sombrío y complejo. La presión no viene solo de manifestantes enardecidos. Aliados de Macron y altos funcionarios del propio gobierno han comenzado a pedir su dimisión en público, temiendo que, si él no se va, el desastre será aún mayor. Nadie quiere cargar con la ruina si Francia termina hundiéndose por completo. Recientemente, ministros y asesores cercanos han filtrado su descontento a la prensa, mientras partidos de la oposición y hasta figuras históricas del propio partido de Macron se distancian de su gestión. Si el país no cambia de rumbo, corre el riesgo de perderlo todo: su estabilidad interna, su prestigio histórico e incluso la democracia que la convirtió en ejemplo global. Francia está en el borde del abismo, y cada día sin respuesta, el peligro de perder su legado crece rápidamente. No solo se trata de un revés político, está en juego el futuro de una nación que durante siglos marcó el ritmo de Europa y del mundo. Pero, ¿cómo llegó Francia a este punto crítico? El derrumbe no comenzó en las calles, ni tampoco en los pasillos del Parlamento, sino mucho antes, en el corazón mismo de su poder y su modelo económico. Es una historia de advertencias ignoradas, errores estratégicos y una dependencia silenciosa que, durante décadas, fue convenientemente ocultada al público. Cada segundo, la deuda francesa crece. Cada minuto, más ciudadanos pierden esperanza. Las cifras son alarmantes. La deuda pública ha superado los 3 billones de euros, una carga superior al 114% del Producto Interno Bruto. Ese peso asfixia cada rincón. Los mercados se hunden, los inversores huyen, y millones de personas ya no acceden a necesidades básicas como electricidad, vivienda o alimento. Para entender la gravedad, basta recordar que en el año 2008, durante la gran crisis financiera mundial, la deuda francesa era apenas la mitad de lo que es hoy. En aquel entonces, el Estado tenía margen de maniobra, podía endeudarse para rescatar bancos y mantener a flote la economía. Hoy, el margen se ha evaporado. Cada euro adicional de deuda es visto por los mercados como una señal de alarma. Intentos de solución solo han agravado la crisis. El impuesto a los ricos fue rechazado por las élites, que amenazaron con abandonar el país. Los recortes en pensiones desataron furia. Multitudes de jubilados y trabajadores llenaron las calles de París, Lyon y Marsella, exigiendo justicia y encendiendo disturbios. El resultado: caos, violencia y una sensación de traición nacional. La política francesa se ha convertido en una montaña rusa sin freno. En apenas 12 meses, 5 primeros ministros han caído, incapaces de frenar el colapso. Las promesas de salvación se han vuelto dimisiones y discursos derrotistas. La confianza en las instituciones está por los suelos. La población se siente abandonada por sus líderes. Francia enfrenta no solo una crisis económica, sino un colapso sistémico. Economía, sociedad y política se desmoronan como piezas de dominó golpeadas por una crisis imparable. ¿Cómo llegó Francia, la orgullosa nación, a este punto de quiebre? Para entenderlo, hay que mirar más allá de sus fronteras y descubrir la raíz del desastre. El final del expolio africano
ha dejado a Francia sin el pulso vital que la sostenía. Durante décadas, la riqueza francesa se forjó tanto en París como en los desiertos y minas del Sahel, donde el uranio de Níger, el oro de Burkina Faso, el petróleo de Chad y los minerales de Mali fluían casi gratis hacia Europa. A cambio de presencia militar y favores políticos, Francia saqueó sistemáticamente los recursos de estos países. Era un trato desigual. África ponía la materia prima, Francia recogía el beneficio. Así se construyeron hospitales, trenes de alta velocidad y una vida cómoda para millones de franceses, mientras el continente africano quedaba sumido en la pobreza y la inestabilidad. Un ejemplo concreto es el caso del uranio de Níger. Durante más de 5 décadas, Francia obtuvo este mineral estratégico a precios irrisorios, lo que permitió mantener tarifas eléctricas bajas y alimentar más de la mitad de su parque nuclear. Mientras tanto, en Níger, la mayoría de la población vivía sin electricidad y los beneficios apenas llegaban al pueblo. Pero a partir del año 2022, la historia dio un giro irreversible. Nuevos líderes africanos, Traoré en Burkina Faso, Goïta en Mali, Tiani en Níger, cortaron de raíz el pacto colonial. Expulsaron a empresas y soldados franceses y declararon la nacionalización de sus recursos. Francia, impotente, tuvo que empacar y ver cómo se cerraba el grifo de su fortuna secreta. Las consecuencias llegaron rápido. El uranio de Níger, que alimentaba los reactores nucleares franceses a precio de ganga, ahora cuesta el triple. El oro y el petróleo africanos, antes en manos de París, se venden a otros países o se quedan en casa. El resultado, la electricidad en Francia nunca fue tan cara, el euro se debilita y la deuda estatal crece sin freno. Este corte africano ha desnudado el verdadero talón de Aquiles francés. Sin el respaldo del Sahel, el modelo económico francés se revela como una fachada sostenida por el saqueo silencioso de África. Ahora, el Estado se tambalea, la miseria avanza entre sus ciudadanos y la protesta se convierte en el nuevo idioma nacional. Francia ya no solo enfrenta una crisis económica, sino una humillación histórica. Ha perdido su sustento oculto. La sociedad francesa siente el hambre, la ansiedad y la incertidumbre que antes exportó al sur global. La bancarrota estatal ya no es una amenaza, es una realidad en marcha. El cambio africano ha sacudido el tablero global y ha obligado a Francia a mirarse al espejo. ¿Qué destino espera a una nación que ya no puede vivir de sus antiguas colonias? ¿Cómo responderán los pueblos africanos ante esta independencia renovada? El colapso francés no se limita a los mercados. Ha desencadenado una rebelión interna y una fractura social sin precedentes. Mientras París arde, el viejo orden europeo observa, temeroso, el alcance de esta nueva era. Mientras París se desmorona ante los ojos del mundo, el Sahel africano avanza en silencio hacia un destino inédito. En Burkina Faso, Níger y Mali, los proyectos conjuntos con China y Rusia se multiplican. Surgen nuevas carreteras, puentes y centrales nucleares, y el equipamiento militar se renueva a un ritmo nunca antes visto. Donde antes la inversión extranjera huía, hoy brotan oportunidades allí donde Francia solo veía colonias para explotar. Las alianzas emergentes dan a los gobiernos del Sahel una voz inédita en la escena internacional. Por primera vez en décadas, el futuro africano se diseña lejos de la sombra parisina. El uranio de Níger ya no se regala, ahora se vende al mejor postor, y los ingresos se quedan en casa para financiar escuelas, hospitales y tecnología. Pueblos antes olvidados sienten ahora el pulso de un renacimiento imprevisto. En Bamako, capital de Mali, se han inaugurado centros tecnológicos gracias a inversiones chinas. En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, el sistema de salud pública se ha modernizado con fondos provenientes de la venta directa de oro y otros minerales. Estos son ejemplos tangibles de cómo la riqueza africana, gestionada de manera soberana, puede transformar la vida de millones. Mientras tanto, Francia se hunde en una tormenta de vergüenza y desconcierto. El antiguo símbolo de civilización y poder ve desmoronarse su imagen internacional tras décadas de arrogancia imperialista. Las empresas francesas,
incapaces de sobrevivir sin los privilegios del expolio africano, emigran en masa hacia mercados lejanos. Los ciudadanos, perplejos, ven evaporarse la reputación de su país y las certezas de toda una generación. El golpe moral es tan profundo como el económico. Francia, que durante más de un siglo se creyó indispensable para África, debe admitir en silencio que fue víctima de su propia soberbia. El mundo observa un vuelco histórico. El antiguo opresor se convierte en víctima de un sistema que él mismo diseñó. África ocupa el centro del tablero global, mientras la vieja potencia europea lucha por no hundirse. Ahora, lo que está en juego supera el valor de los minerales o el flujo de capital. Se trata de dignidad, de identidad y del derecho de un pueblo a escribir su propio destino. Francia ve desvanecerse su prestigio global, mientras el Sahel redefine la narrativa y demuestra que ningún poder es eterno. Sobrevivir exige saber cuándo cambiar, o resignarse a ser arrastrado por la historia. Pero el colapso de Francia no es solo una cuestión de recursos perdidos. El verdadero terremoto ocurre cuando el pueblo francés, por fin, toma conciencia de la magnitud de su crisis. La mayor debilidad de Francia fue su orgullo. Jamás imaginó que llegaría el día en que África se levantaría. París se creía invulnerable, convencida de que su estabilidad era inquebrantable y que el flujo de recursos africanos jamás cesaría. El error estratégico fue subestimar la autonomía y dignidad de los pueblos africanos. Francia sobrevaloró su propia posición, pensando que la dependencia y el expolio podrían sostenerse para siempre. Ahora, la nación que dictaba el rumbo de Media África enfrenta su propio colapso, víctima de la soberbia y el olvido de las fuentes reales de poder. El derrumbe francés advierte al mundo. Construir bienestar sobre la explotación ajena es edificar castillos en el aire. Cuando los oprimidos reclaman lo suyo y toman el control de sus riquezas, el equilibrio geopolítico puede virar en una sola noche. Ese cambio, tan inesperado como irreversible, deja a la antigua potencia aislada y vulnerable. La dignidad nacional y el control soberano de los recursos valen más que cualquier tratado o promesa de estabilidad. Francia, que antes imponía sus reglas, ahora observa cómo su discurso pierde fuerza y su reputación internacional se desvanece. Queda claro que el poder auténtico no reside en la arrogancia ni en la historia, sino en la capacidad de un pueblo para decidir su destino y defender sus riquezas. Ignorar estas lecciones deja a cualquier país expuesto al desastre. Dinero, estabilidad social, reputación y hasta la supervivencia nacional pueden desvanecerse si se repite el error francés de creer que la opresión y el saqueo son eternos. Pero, ¿cómo llegó Francia a este punto de ruptura? El camino hacia el colapso estuvo marcado por señales que París prefirió ignorar. La historia siempre recuerda quién dependió de quién. Hoy los papeles han cambiado. Francia prueba la amarga dependencia que antes impuso sobre otros. Durante muchas décadas, Francia prosperó gracias al sudor y las riquezas de África. Oro, uranio, algodón y petróleo cruzaban continentes mientras París presumía de poder y estabilidad. Pero ahora, África rompió las cadenas y tomó control de su fortuna. Francia se ve ahora desamparada, vulnerable y expuesta ante todos. La caída del gobierno de Macron no es simplemente un asunto político o económico. Es el resultado inevitable de la arrogancia y la indiferencia ante la dignidad ajena. Subestimar el poder de los pueblos y la soberanía tiene un precio, una crisis existencial para toda la nación. Ignorar este giro histórico es peligroso. Quien no entienda que los recursos naturales y la dignidad nacional son el verdadero motor del mundo, terminará perdido. Hoy la reputación de Francia está hecha trizas, su economía ahogada por deudas y su sociedad al borde del caos. El orgullo nacional se desmorona y la supervivencia está en juego. La pasividad ante estos cambios deja atrás a quienes no comprenden cómo se mueve el poder real. No hay espacio para discursos vacíos. La caída de Francia es una advertencia viva de que el equilibrio mundial puede romperse en cualquier instante. Ahora bien,
¿Qué escenarios podrían abrirse para Francia a partir de este punto crítico? La historia ofrece paralelismos que invitan a la reflexión y a la acción. Podemos mirar el caso del Reino Unido tras la descolonización de la India en 1947. El Imperio Británico perdió su principal fuente de riqueza y debió reinventarse, apostando por la innovación, la educación y la apertura a nuevos mercados. Francia podría inspirarse en ese ejemplo y apostar por una transición hacia una economía sostenible, basada en la tecnología y el talento local, en vez de dependencias externas. También está el ejemplo de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota y la pérdida de sus territorios, Alemania emprendió una profunda reconstrucción nacional, priorizando la reconciliación, la inversión en infraestructura y la protección social. Francia, si aprende de su error y reconoce su nueva realidad, podría invertir en modernizar su economía, reducir la desigualdad y restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, si el país opta por la negación, el aislamiento y el orgullo herido, el futuro podría ser aún más oscuro. En el pasado, la negativa a adaptarse ha llevado a otras naciones a décadas de estancamiento, crisis recurrentes y pérdida de influencia internacional. Por eso, los pasos prácticos para Francia deben ser claros. Primero, reconocer públicamente el alcance de la crisis y la necesidad de un nuevo pacto social. No basta con cambiar de primer ministro cada pocas semanas. Se requiere una visión nacional que incluya a todos los sectores: trabajadores, empresarios, estudiantes y jubilados. Segundo, invertir en educación y capacitación tecnológica. Francia debe formar a su población para los desafíos del siglo XXI, apostando por industrias limpias, energías renovables y la digitalización de la economía. Tercero, reconstruir el tejido social y restaurar la confianza en las instituciones. Esto implica transparencia, justicia social y un compromiso firme contra la corrupción y el clientelismo. Cuarto, abrirse a nuevas alianzas internacionales, diversificando sus socios comerciales y estratégicos más allá de Europa y sus antiguas colonias. Y sobre todo, reconciliarse con el pasado. Reconocer los errores de la era colonial, pedir perdón y establecer relaciones de cooperación genuina con África y el resto del mundo. Solo así Francia podrá comenzar a recuperar parte de su prestigio y sentar las bases de una nueva prosperidad, libre de la sombra del expolio. Francia se enfrenta a la hora de la verdad. El país que iluminó al mundo con la Revolución Francesa, que inspiró los valores de libertad, igualdad y fraternidad, está hoy ante su propio juicio histórico. ¿Elegirá Francia el camino de la humildad, la reforma y la reconciliación? ¿O caerá, víctima de su propio orgullo, en un ciclo de crisis y decadencia? La respuesta aún está por escribirse. Pero si una lección queda clara, es que ningún poder es eterno y que solo aquellos que saben reinventarse pueden sobrevivir a los golpes de la historia. El destino de Francia y su legado ante el mundo está en juego. El reloj avanza y la decisión final le pertenece a su pueblo.